La risa de Roberto resonó por las paredes de vidrio de la sala de reuniones en el piso 20, un sonido seco y cortante que parecía hacer que el aire acondicionado se volviera aún más helado de lo que ya estaba. Él arrojó la carpeta de dibujos sobre la mesa de caoba maciza con un desprecio calculado, haciendo que las hojas se deslizaran hasta el borde, casi cayendo al piso inmaculado. Frente a él, Miguel, un muchacho de 19 años con el uniforme gris del equipo de limpieza un poco holgado en los hombros, mantenía la cabeza baja, sujetando el trapeador con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. El silencio que siguió a la risa fue pesado, incómodo, solo interrumpido por el sonido de la lluvia torrencial que azotaba la ciudad de Buenos Aires allá afuera, transformando las luces de los coches en la avenida 9 de Julio en manchas rojas y blancas. Roberto ajustó el nudo de su corbata de seda, miró el reloj de oro en su muñeca y suspiró como si la simple presencia del muchacho allí fuera un insulto a su tiempo precioso. Fue entonces cuando dijo la frase que quedaría grabada en el alma de Miguel como hierro al rojo vivo, la frase que resonaría por años hasta que el destino cobrara su precio. Con una sonrisa de lado, llena de una arrogancia que solo el poder absoluto y la falta de empatía pueden construir, él decretó: «Nunca lo lograrás, muchacho. No tienes la cuna, no tienes el estudio, y sinceramente, apenas debes saber leer esos planos que osaste garabatear. Vuelve a tu balde y deja la ingeniería para quien nació para mandar». Miguel sintió el rostro arder, una mezcla de vergüenza y una rabia silenciosa que subía por su garganta, pero no dijo nada. Solo recogió sus pertenencias, tragó el llanto que insistía en querer salir y salió de la sala, oyendo una vez más la risa burlona del hombre más poderoso de la construcción civil del país. Mientras Miguel caminaba por el pasillo largo y frío, conteniendo las lágrimas, quiero invitarte a ti que estás aquí conmigo, ahora a acomodarte. Acerca una silla, sube el volumen y dime aquí en los comentarios desde qué rincón de esta nuestra inmensa América Latina estás viendo esta historia hoy, ya sea del interior, de la capital, del norte o del sur. Tu compañía es fundamental para nosotros. Y si te gustan las historias que tocan el alma y muestran que el mundo da vueltas, verifica si estás suscrito al canal. Aquí creemos que el sol sale para todos, incluso en las noches más oscuras. Roberto Méndez no era solo un hombre rico, era una institución. Dueño de la constructora Méndez y Asociados, había moldeado el horizonte de la ciudad con rascacielos espejados y condominios de lujo que costaban más de lo que un trabajador común ganaría en 10 vidas. Se enorgullecía de ser un self-made man, un hombre que se hizo solo, aunque la verdad fuera un poco más compleja y hubiera olvidado convenientemente las manos que lo ayudaron a subir los primeros escalones. A los 55 años, Roberto vivía en un penthouse triplex en Recoleta, rodeado de obras de arte que no entendía, pero que sabía que valían millones. Su vida era una sucesión de victorias comerciales y fracasos personales. Se había divorciado 3 veces. Sus hijos apenas le hablaban, más allá de lo necesario para pedir aumentos en las mesadas exorbitantes, y sus amigos eran, en realidad, socios o subordinados que temían su temperamento explosivo. Roberto creía que la competencia era la única moneda que importaba en el mundo. Despreciaba la debilidad, la duda y, sobre todo, la pobreza. Para él, la pobreza era una falta de carácter, una falla de ambición. Miraba a sus empleados de la base, los albañiles, los limpiadores, los guardias de seguridad, como engranajes reemplazables, piezas de una máquina que él operaba con maestría. No sabía el nombre de nadie y se enorgullecía de eso.
No me pagan para hacer amigos, me pagan para construir imperios, solía decir en conferencias motivacionales, donde las entradas costaban un ojo de la cara. Pero detrás de aquella fachada de titanio, Roberto estaba enfrentando el mayor desafío de su carrera, el proyecto Infinito, una torre residencial que prometía ser la más alta e innovadora de América Latina, tenía problemas serios. El suelo donde se estaba excavando la fundación presentaba una inestabilidad que ninguno de sus ingenieros, formados en las mejores facultades de Europa, lograba resolver sin hacer estallar el presupuesto en miles de millones. Había una falla geológica no mapeada, una sorpresa de la naturaleza que amenazaba con hacer que el sueño de vidrio y acero de Roberto se hundiera en el lodo antes incluso de elevarse. Las reuniones eran tensas, llenas de gritos y despidos. Roberto pasaba las noches en vela, bebiendo whisky añejo y mirando la maqueta del edificio iluminada en el centro de su sala, sintiendo por primera vez en décadas el sabor amargo del miedo, el miedo de fallar, el miedo de convertirse en motivo de burla, el miedo de perder el trono. Del otro lado de la ciudad, en una casa sencilla de 2 cuartos en el fondo de la zona sur, donde el revoque de la pared se descascaraba constantemente y el autobús demoraba una eternidad en pasar, Miguel llegaba del trabajo exhausto. Se quitaba el uniforme gris con cuidado, se lavaba la cara en la pequeña pileta del baño y antes que nada iba hasta la mesa tambaleante de la cocina, donde su abuelo, el viejo Andrés, estaba sentado escuchando la radio a pilas. Andrés era un hombre de 80 años, con las manos callosas y deformadas por décadas de trabajo pesado como maestro de obras. Ya no caminaba bien, la espalda encorvada por el peso de cargar cemento y ladrillos toda la vida, pero sus ojos aún brillaban con una inteligencia viva. Miguel colocaba el café fresco en la mesa, servido en el vaso de vidrio, y se sentaba a su lado. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y tenían los dibujos. Miguel, desde pequeño, mostraba un don para entender cómo las cosas se sostenían. No veía solo edificios, veía esqueletos, fuerzas, equilibrios. Dibujaba en servilletas, en pedazos de cartón, en el reverso de facturas de luz. Aquella noche, después de ser humillado por Roberto, Miguel estaba callado. Abrió su cuaderno de bocetos, donde había intentado esbozar una solución para la fundación del infinito. El dibujo que Roberto había arrojado al piso. Andrés percibió la tristeza de su nieto. Con voz ronca preguntó qué había pasado. Miguel contó sobre la risa, el desprecio, la frase cruel. El viejo Andrés escuchó en silencio, moviendo la cabeza lentamente. Conocía ese tipo de hombre. Ya había trabajado para muchos de ellos. Pero entonces Miguel explicó el problema técnico, tomó el lápiz y comenzó a dibujar en el mantel de plástico de la mesa. Explicó que los ingenieros querían hormigonar todo, hacer una base rígida, pero que el suelo allí estaba vivo. Tenía napas freáticas que se movían. La solución, según la intuición de Miguel, no era luchar contra el agua, sino dejarla pasar, crear una fundación flotante, inspirada en las raíces de los árboles del manglar, algo que había visto en un documental antiguo y adaptado con las enseñanzas de su abuelo sobre distribución de carga. Andrés miró el dibujo, ajustó los anteojos remendados con cinta adhesiva y sonrió, una sonrisa de orgullo puro. Puso la mano sobre la de Miguel y le dijo que el verdadero ingeniero no es aquel que tiene el diploma en la pared, sino aquel que escucha lo que la tierra está pidiendo. Le dijo a su nieto que no se rindiera, porque la arrogancia es un muro alto, pero todo muro tiene una grieta. Los días pasaron y la situación en la constructora empeoró. La lluvia no paraba. Y ocurrió una infiltración catastrófica en el sitio de obras del infinito, destruyendo semanas de trabajo y poniendo en riesgo
las estructuras vecinas. Roberto estaba al borde de un ataque de nervios. Convocó una reunión de emergencia en el propio sitio de obras a las 2 de la madrugada. Estaba lloviendo, había lodo por todas partes y los ingenieros con cascos blancos y capas de lluvia de marca miraban el agujero gigantesco sin saber qué hacer. Roberto gritaba, gesticulaba, amenazaba con demandar a todos. Fue en ese caos que lo impensable comenzó a dibujarse. Miguel estaba allí, como limpiador del turno de la noche, lo habían enviado para ayudar a servir café y limpiar el barro que los jefes traían al tráiler de comando. Mientras servía el café negro a un grupo de ingenieros desesperados, Miguel escuchó la discusión. Hablaban de inyectar más hormigón, de crear barreras, pero Miguel sabía que eso solo aumentaría la presión hidrostática y haría que el suelo cediera definitivamente. El corazón de Miguel latía fuerte. Recordó la risa de Roberto, recordó la humillación, pero también recordó la voz de su abuelo diciéndole que escuchara la tierra. En un impulso de coraje que solo los jóvenes soñadores poseen, Miguel colocó la garrafa térmica en la mesa y dijo, con la voz temblando pero firme, «Eso va a reventar las cañerías de la calle de arriba. Si ustedes bloquean el agua, la presión va a derribar el muro de contención del vecino». El silencio cayó en el tráiler. Todos miraron al limpiador. Roberto, que estaba de espaldas mirando un monitor, se volteó lentamente. Sus ojos encontraron los de Miguel. La rabia en su rostro era visible. ¿Quién se creía que era? Roberto abrió la boca para despedirlo allí mismo, para expulsarlo a gritos. Pero antes de que pudiera hablar, uno de los ingenieros senior, un hombre cansado y honesto, murmuró, «El muchacho tiene razón, doctor Roberto. Si bloqueamos, la presión lateral se va a triplicar. No habíamos calculado la calle de arriba». Roberto se paralizó. Miró de Miguel al ingeniero y de vuelta a Miguel. Aquel muchacho, aquel don nadie, había visto algo que un equipo de salarios millonarios había dejado pasar. Pero la arrogancia de Roberto era una armadura dura de romper. Resopló, cruzó los brazos y preguntó con un tono de desafío venenoso. «¿Y qué sugieres entonces, genio de la lámpara? ¿Vas a hacer magia con tu trapeador?» Antes de continuar para ver cuál fue la respuesta que lo cambió todo, quiero hacerte una pregunta rápida, de corazón a corazón. ¿Alguna vez has sido subestimado por alguien? ¿Has sentido que tenías la respuesta, pero nadie quería escuchar tu voz? Si es así, deja un yo también aquí en los comentarios y suscríbete al canal, porque esta historia es para mostrar que tu voz importa. Sí, vamos a ver cómo Miguel reaccionó ante este gigante. Miguel respiró profundo. No tenía una computadora, no tenía un software de última generación. Tomó un pedazo de tiza roja que estaba tirado sobre un plano y fue hasta el pizarrón blanco en la pared del tráiler. Con mano firme, dibujó. No dibujó números, dibujó formas. Dibujó la estructura que había discutido con su abuelo, un sistema de zapatas articuladas que permitían el movimiento del suelo sin romper la estructura, con drenajes que aliviaban la presión del agua en vez de represarla. Era una solución antigua, casi olvidada, usada en puentes antiguos, pero adaptada para un rascacielos moderno. Mientras dibujaba y explicaba, usando términos simples pero de una lógica irrefutable, el ambiente cambió. Las sonrisas de burla desaparecieron. Los ingenieros comenzaron a acercarse, susurrando, asintiendo, tomando calculadoras. La solución era elegante, era barata y, sobre todo, era viable. Cuando Miguel soltó la tiza, el tráiler estaba en silencio. No el silencio incómodo de la sala de reuniones días atrás, sino un silencio de respeto, de asombro. Roberto miraba el pizarrón hipnotizado. Reconocía aquel trazo, reconocía aquella lógica. Aquello no era algo que se aprendía en la facultad moderna.
Aquello era conocimiento de maestro de obras antiguo, de aquellos que sentían el olor de la lluvia antes de que cayera. Roberto caminó hasta el pizarrón, pasó la mano por el dibujo y luego se volteó hacia Miguel. La arrogancia había dado lugar a una confusión genuina. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó Roberto, la voz ahora apenas un susurro. Miguel, aún sucio de café y polvo, levantó la barbilla y respondió: «Con mi abuelo fue maestro de obras toda la vida. Su nombre es Andrés Olivera». El nombre golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso necesitando apoyarse en la mesa. Los recuerdos invadieron su mente como una represa rota. 30 años atrás, Roberto no era el millonario de Recoleta. Era un joven pasante, hambriento y ambicioso, pero sin dirección. ¿Y quién lo había acogido? ¿Quién le había enseñado a mezclar la masa, a asentar el primer ladrillo, a respetar la plomada y el nivel? Andrés, su Andrés, el hombre que lo trataba como un hijo, que compartía su vianda con él, que le enseñó que la construcción civil era sobre albergar vidas, no solo sobre lucro. Roberto había subido en la vida, se había cegado con el dinero y en su escalada había dado la espalda al pasado. Nunca más buscó a Andrés. Tenía vergüenza de su origen humilde y con el tiempo la ingratitud lo hizo olvidar. Ahora, allí estaba el nieto de su maestro, el muchacho que había humillado, salvando su mayor proyecto con la sabiduría del hombre que había abandonado. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Miró a Miguel y por primera vez no vio a un limpiador. Se vio a sí mismo cuando era joven. Vio los ojos de Andrés. La vergüenza que sintió fue abrumadora, mayor que cualquier pérdida financiera. Despidió la reunión con un gesto vago de mano, mandando a todos salir menos a Miguel. Cuando quedaron a solas, el millonario arrogante se desplomó en la silla de plástico. Cubrió su rostro con las manos, y para sorpresa de Miguel, sus hombros comenzaron a temblar. Roberto estaba llorando. Un llanto contenido, doloroso, de quien se da cuenta de que construyó un castillo sobre la arena de la soledad y la ingratitud. Miguel, sin saber bien qué hacer, simplemente esperó. La humanidad de Roberto, sepultada por años de trajes caros y reuniones frías, estaba emergiendo. Roberto levantó el rostro, los ojos enrojecidos, y pidió perdón. No fue una disculpa formal de jefe a empleado. Fue un hombre pidiendo perdón a otro. Pidió conocer al abuelo de Miguel. Necesitaba ver a Andrés. En esa misma madrugada, el coche blindado de lujo de Roberto, seguido por sus guardias de seguridad confundidos, entró a las calles llenas de baches de la periferia. La lluvia había disminuido a una llovizna fina. Cuando se detuvieron frente al portón oxidado de la casa de Miguel, Roberto vaciló. Tenía miedo de no ser recibido, pero Miguel abrió el portón y lo invitó a entrar. El encuentro entre Roberto y Andrés fue algo que no necesita muchas palabras, pero que desbordaba emoción. El viejo Andrés, sentado en su poltrona gastada, miró al hombre de traje italiano que entraba a su cocina humilde. No demostró rabia. La sabiduría de la edad ya se había llevado el rencor. Solo sonrió aquella sonrisa de quien ya lo ha visto todo y dijo: «Tardaste, muchacho. Pensé que habías olvidado el camino a casa». Roberto se arrodilló al lado de la poltrona del viejo maestro y lloró como un niño. Allí en el piso de cemento alisado, la arrogancia murió y el hombre renació. Conversaron hasta el amanecer. Roberto habló sobre el vacío de su vida, sobre el miedo, sobre la soledad. Andrés habló sobre la vida simple, sobre la paz del deber cumplido, sobre el orgullo que tenía de su nieto. La transformación que siguió no fue mágica, fue construida ladrillo por ladrillo, como debe ser. Roberto no solo dio dinero a Miguel, le dio una oportunidad real, pagó la facultad de ingeniería para el muchacho, pero se aseguró de que Miguel continuara trabajando como pasante en las obras, aprendiendo en la práctica,
ensuciándose las botas de barro para nunca perder la conexión con la realidad. El proyecto Infinito fue modificado siguiendo la idea de Miguel. Fue un éxito absoluto, no solo por la altura, sino por la innovación sostenible que se convirtió en referencia mundial. Pero el mayor cambio no fue en el edificio, fue en el constructor. El tiempo pasó de forma generosa. 5 años después, la constructora Méndez ya no era la misma. El clima en los pasillos era otro. Roberto, ahora con las canas asumidas y una sonrisa más ligera, saludaba a todos por su nombre, desde el portero hasta el director. Creó un programa de mentoría para jóvenes de bajos recursos, bautizado como Instituto Andrés Olivera, enfocado en descubrir talentos en la periferia. Miguel se graduó con honores. En la ceremonia de graduación, Roberto estaba allí en la primera fila al lado del viejo Andrés, que vestía su mejor traje, un poco antiguo pero impecable. Cuando llamaron el nombre de Miguel, Roberto aplaudió de pie con lágrimas en los ojos, sintiendo un orgullo que nunca sintió al firmar un contrato millonario. Miguel no se convirtió solo en un ingeniero, se convirtió en el brazo derecho de Roberto y, más importante, en su conciencia. Trabajaban juntos, discutían proyectos y muchas veces las mejores soluciones surgían no en la sala de vidrio del piso 20, sino en la mesa tambaleante de la cocina de la zona sur, con café fresco y pan tostado. Roberto aprendió que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que construyes en la vida de los demás. Reformó la casa de Andrés, pero mantuvo la simplicidad que el viejo tanto amaba, solo garantizando comodidad y seguridad. La arrogancia de aquella frase, "nunca lo lograrás, muchacho", fue reemplazada por un lema que ahora estaba grabado en la entrada de la sede de la empresa: "Nadie construye nada solo". Roberto se dio cuenta de que aquel muchacho a quien había despreciado fue quien salvó no solo su empresa, sino su alma. Entendió que la riqueza material sin propósito es la mayor de las pobrezas, y Miguel, con su humildad y talento, demostró que la genialidad no elige código postal, y que muchas veces la solución a los problemas más complejos del mundo está en las manos callosas de quien aprendió a respetar la naturaleza y la vida. Hoy, cuando Roberto mira la ciudad desde lo alto de sus edificios, no ve solo concreto y dinero, ve historias, ve personas. Y siempre que encuentra a un joven nervioso sosteniendo una carpeta de dibujos o una idea loca, se detiene, sonríe y dice: "Muéstrame lo que tienes. Quiero aprender de ti", porque sabe que lo impensable sucede cuando damos espacio para que el talento florezca, independientemente de dónde venga. Esta es una historia de contenido educativo creada para inspirar y tocar corazones. ¿Y tú? ¿Qué talento o sueño tienes guardado ahí dentro, esperando solo una oportunidad para brillar? Cuéntame, quiero mucho saber tu historia. Muchas gracias por tu compañía hasta el final. Un beso grande en tu corazón y hasta nuestra próxima historia emocionante.